que es justamente expresidente provisional del Senado, hermano de Carlos Menem, del expresidente, también fue presidente de la Convención Constituyente de 1994 y padre de Martín Menem. ¿Qué tal, Eduardo? Jessica, vos y el equipo de La Nata los saludan. Bueno, encantado de escucharla. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, Saludos muy bien. a toda la mesa. Bueno, gracias. ¿Cómo está viviendo personalmente, no? Imagino que, bueno, está su hijo que no se dedicaba a la política, que estaba en el sector privado, que de repente se suma, claro, hace muy poco a la política y en tan poco tiempo llega a este lugar. Y un poco, si usted siente que hay una reivindicación de los 90. Bueno, Martín empezó en la política prácticamente al mismo tiempo que Milei, ¿no? Claro. Y lo había acompañado a Milei a una entrevista que había pedido con Carlos, ¿no? Carlos le encantó, le encantaron las ideas de Milei y bueno, lo alentó para que siga adelante. Y bueno, se dedicó con todo a la política, pese a que antes no había incursionado, pero sí estuvo cerca de mi hermano, cerca mío, por supuesto. Nos vio cómo trabajábamos, cómo actuábamos cada uno en sus respectivos lugares, y bueno, aprendió mucho de lo que hicimos, y bueno, le gustó incursionar en la política porque no estaba de acuerdo con la situación en que estaba el país, en particular La Rioja, donde la pobreza es pavorosa, y bueno, trabajó con ahí, consiguió la diputación provincial, y bueno, después la nacional, y en el balotaje consiguió que en La Rioja Milei le sacara 7 puntos a Massa, ¿no? En una provincia que siempre fue muy peronista, pero que bueno, yo creo que llegó también el hartazgo, como a toda la sociedad argentina, por el estilo y también por el fracaso que tuvo el kirchnerismo, ¿no? Que nos entrega el país en las peores condiciones posibles. Sí. Así que esa fue su lucha, y bueno, él entabló buenas relaciones con Milei y lo acompañó en varios actos, junto con su primo, el Lule, Sí. es hijo de un primo mío, y que trabajó con él, no solo en La Rioja, sino que también le pidieron que los ayude en otras provincias, como dice. Sí, y usted, Eduardo, ¿qué cree que debería hacerse exactamente igual que en los 90 y qué cree que hoy no se debería hacer algo que se hizo en aquella década? Bueno, las situaciones son muy distintas, Jessica. En los 90 lo que tiene parecido es la situación económica, ¿no? Usted recordará que el último año del gobierno radical llegó a 4.900 por inflación en el año, Sí. y cuando juró mi hermano, el mes de julio del 89 era más del 200% la inflación. El país estaba en una situación también grave, se habían producido saqueos, los cortes de luz eran realmente casi a diario, muchos. Ahora se habla de generadores, y en ese tiempo usted caminaba en algunas calles, estaba llena de generadores chiquitos, ¿no? Por los cortes de luz. Y hubo que tomar medidas extremas, en el sentido de que había que cambiar muchas cosas. Y bueno, ¿qué pasaba? También la situación es distinta porque Alfonsín decidió renunciar 6 meses antes, por la situación que se estaba viviendo, que ya estaba fuera de control. Usted recordará que hasta tuvo que declarar el estado de sitio por los saqueos y otras cosas en mayo, el 29 de mayo del 1989, 15 días después de que Carlos saliera elegido presidente. Sí. Y hubo que adelantar una transición por pedido de Alfonsín, que muchos le desaconsejaban a mi hermano que lo haga, dice, bueno, deja que explote del todo. Bueno, pero Carlos entendió que no se podía hacer eso. Nos reunimos, yo estuve en todas las reuniones, en las cuales acordamos 2 cosas que se cumplieron. Carlos
aceptó hacerse cargo del gobierno 6 meses antes y los radicales se comprometieron a facilitar la sanción de las leyes fundamentales que tenían que enviarse al Congreso, que son las leyes de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Ahí le hago un punto. Facilitar no quiere decir aprobar, claro. Pero si tenía que dar un foro, por supuesto, y si en algún momento se tenía que levantar alguno para facilitar la sanción de la ley, lo hacía. Sí, ahora en ese momento una gran diferencia política es que detrás de Carlos Menem estaba todo el peronismo, ¿no? O sea, había un partido político muy fuerte. Acá le preocupa que la Libertad Avanza es un espacio en formación y que no hay estructura a la hora de gobernar. Ganar la elección la ganó, pero a la hora de gobernar, ¿es un punto que a usted particularmente le preocupa o no? Bueno, a mí me preocupa todo, la situación en que está el país y a ver si Milei consigue el apoyo a las medidas que tiene necesariamente que tomar, si no, vamos a seguir en la misma, ¿no? Es que hay que hacer un cambio drástico en el sentido de hacer un Estado más eficiente, tomar medidas que tienen su costo político seguramente, como lo tuvo Carlos en los 90, ¿no? Un costo político grande, pero bueno, cuando se consiguió estabilizar el país a partir de la convertibilidad, nos llevó los años de hacerlo, ¿no? 2 años de inflación, hasta que se estableció la convertibilidad y bueno, se superó la hiperinflación y llegamos hasta el 99 con 0 de inflación, ¿no? Y además del crecimiento del país, el más alto de la historia, el 48% en los 10 años, el Producto Bruto Interno per cápita había crecido el 31%, ¿no? El tercero más alto de la historia, es decir, todo lo que se consiguió a raíz de los esfuerzos que se hicieron y los costos políticos que hubo que pagar. Claro. Eduardo, ¿cómo le va? Manu Jove lo saluda. Hablaba usted recién, hace un ratito, no solamente de Martín, el futuro presidente de la Cámara de Diputados, sino de Lule, que se llama Eduardo, que entiendo que fue secretario privado suyo durante mucho tiempo en el Senado. Las últimas veces, cada vez que Martín Menem fue al Hotel Libertador, incluso ayer, por ejemplo, hasta muy tarde a reunirse con Karina, fue siempre acompañado de Lule y de otro Menem más, que le quería preguntar particularmente por él, que es el más joven de estos nuevos portadores del apellido en la política, se llama Sharif, que está siempre con ellos dos. ¿Quién es? ¿Qué parentesco tiene? Es hijo de un hermano de Lule, que se llama Gabriel. O sea, ¿no? Otro sobrino. Este chico que está haciendo la carrera de actuario, ¿no? Con muy buenos resultados, está estudiando. Le interesó lo de Martín y con una solidaridad dejó todo y se fue a trabajar en La Rioja junto con Martín y Lule, ¿no? La verdad que un chico con muy buena voluntad y trabajó a brazos partidos con todos, así que no es una cuestión familiar, sino una cuestión de alguien que demostró su ganas de dar apoyo y participar en esta empresa tan difícil. Ahora, Eduardo, le consulto a usted que los conoce más o menos según el vínculo que tenga con cada uno, pero a esta nueva cámara de los Menem que integran este gobierno en distintos espacios de la Libertad Avanza, ¿los definiría más como peronistas o como liberales? ¿O peronistas liberales? ¿O cómo hay que entenderlos? Bueno, Milei ha proclamado su condición de liberal, pero también ha reconocido la obra del presidente Menem y ha proclamado que él toma como modelo, ¿no? Claro que las circunstancias son distintas, como dijo usted, Carlos venía no solo con un partido fuerte, sino que además había legitimado su presidencia después de una lucha interna, además la última interna seria que se hizo en el país contra Cafiero, ¿no? En la cual, bueno, fue una lucha titánica y consiguió vencer al gobernador más poderoso que había en esa época para consagrarse presidente, lo cual le dio, después por supuesto le ganó a Arqueló, pero eso le dio mucha legitimidad en el peronismo y bueno, la gente vio
que un hombre que llegó la democracia, ¿no? Porque por primera vez se hacía una elección de ese tipo, tomando el país como distrito único y con el voto directo de los afiliados. Si no, como antes hubieran funcionado los aparatos, y seguro que no habría llegado, ¿no? Cosa que después repite Duhalde, junto con Kirchner, que por primera vez en la historia el peronismo del año 2013 se autoproscribió, bueno, con alguna mano que dio la justicia electoral, y nadie pudo presentarse como candidato del partido, tuvieron que salir con otros nombres, y bueno, pasó lo que pasó. Duhalde favoreció la presidencia de Kirchner, y bueno, fue la primera víctima, ¿no? Eduardo, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Usted que conoce y tiene una larga experiencia en el funcionamiento del Congreso, parece ser que la estrategia de Milei va a ser ir con un gran paquete de leyes o una ley ómnibus de entrada a un Congreso que va a estar hiperatomizado, ¿no? Con pocos legisladores propios y demás. Sí. ¿Qué piensa usted de esa estrategia? ¿Le haría una recomendación distinta o reforzaría esa idea para el presidente electo? Bueno, cuando se habla de ley ómnibus, yo la verdad que no sé qué es lo que contiene. Yo supongo que es una ley marco dentro de la cual habrá que tomar las medidas del caso, ¿no? En la época cuando gobernó Carlos Menem, las dos leyes fundamentales que dictó, que hizo dictar, fueron la ley de reforma del Estado, la 2396, en la cual yo fui miembro informante, donde autorizaba las privatizaciones, en fin, y ya habían empezado antes de que se sancione formalmente, se había expresado esa idea en la plataforma electoral del partido. O sea, la ley tendría que ser una ley marco donde contenga, digamos, autorizaciones generales para realizar cierto tipo de medidas, ¿no? Que por supuesto, en el caso de las privatizaciones se hicieron todas por ley, pero amparados por la reforma del Estado, y la de emergencia económica. Sí, ¿y qué pasa si, porque esto es un arma de doble filo, claro, uno puede trasladar la discusión al Congreso de la Nación, de una es algo democrático, porque estás diciendo, estas son mis propuestas, debátanlas y alguna modificación puede llegar a haber, pero si uno hace eso y lo que consigue es que no se apruebe nada, es un gran golpe al liderazgo de un presidente que arranca. ¿Para usted es un riesgo? Claro. Y sí, siempre hay un riesgo de que no se aprueben las leyes, sí, ¿no? Pero vea, en este caso, yo creo que todo el pueblo, cualquiera sea su bandería política, coincidimos en que la situación del país es catastrófica. Es una situación donde, bueno, hace estrago la pobreza, la inseguridad, el flagelo, en fin, el Estado que no se lo voy a describir a ustedes, que todos los días lo comentan. Ahora, Eduardo, ¿usted siente...? Entonces yo apelaría a la responsabilidad que deben tener los diputados y los senadores para permitir que se realice este cambio, porque si seguimos en lo mismo, la situación se va a agravar más. O sea, apelo a la responsabilidad que deben tener los legisladores, ¿no? Y seguramente el pueblo lo va a apoyar para tomar esas medidas, porque un presidente que gana por el 55% de los votos, yo creo que merece que se le dé la oportunidad de hacer los cambios. ¿Y usted cree que hay como una especie de vuelta de espíritu de los 90s en una especie de cambio de época? No digo en lo económico, sino en ciertas cuestiones que tienen que ver más con lo cultural, ¿no? Cuando uno habla de los 90s, habla de cierta estabilidad, de viajar al exterior, la ostentación era algo, digamos, que estaba bien visto, las fiestas, era un cambio de época total, con poca presencia del Estado, las privatizaciones, pues llegó el kirchnerismo y cambió todo eso, ¿no?
podrá ser cínico en algún punto el tema de lo que se le criticaba a Menem, de la frivolidad, la Ferrari, esto y lo otro. Usted puede decir, bueno, pero al final tienen causas y demás, pero lo que digo es saco los políticos, sino la gente. ¿Usted cree que el que votó a Milei no quiere el Estado en todos lados, quiere que las empresas sean privadas, quiere el valor de la libertad es algo que pone en lo alto, o cree que solo fue el rechazo y no hay un cambio de época? Déjeme en primer término aclararle que las herramientas que usó la oposición para desacreditar el gobierno de mi hermano, ¿no? Fue, en fin, de parte de sectores que habían fracasado en la gestión del gobierno y que fracasaron después, y buscaban cualquier pretexto para atacarlo, la pizza con champán, una ocurrencia de una periodista que mintió sobre el tema, ¿no? Porque es cierto que se comía pizza, pero no con champán. Carlos nunca le gustó el champán. Carlos, cuando lo tomaba era por compromiso, pero nunca le gustaba el vino tinto, ¿no? Lo mismo que Alfonsín. Pero tampoco era muy tomador. Ahora todo eso, descalificaciones, la fiesta menemista. ¿Qué es la fiesta menemista? Un gobierno que nos sacó de la hiperinflación y que creció como nunca, casi el 50% del Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno. Bueno, se encargaron de tratar de desacreditarlo. Inclusive ustedes recordarán, porque están en el tema, cuando el gobierno de la Alianza, creo que en eso no tuvo nada que ver de la Rúa, contrató a Dick Morris, el publicista norteamericano, para desacreditarlo a Menem. Esto lo denunció la socia o secretaria de Dick Morris y creían que para ayudarlo a De la Rúa tenían que demonizar a Menem, ¿no? Y bueno, hubo pruebas en el juicio que hizo esta señora, donde incluso en las conversaciones hablaban de Menem como el hombre mono, ¿no? Esto trascendió y bueno, se encargaron de buscar todo, lo de la frivolidad en un gobierno que hizo las transformaciones que hizo. Son detalles insignificantes. Pero la pregunta iba a que en esa época, yo era chica en los 90, pero me acuerdo de ciertas cuestiones, no era mal visto. No es que lo veían a Menem, había una cuestión aspiracional en los 90 que después es una éxito, interpretación, ¿no? Claro, el éxito, pero la foto con Mick Jagger, el kirchnerismo después quiso mostrar, no iban a la tapa de Gente, la revista Gente, esto es lo que quiero remarcar, que fue un cambio en la mirada de lo que se mostraba, lo que no se mostraba, pero decía mucho de la sociedad también, porque en la época, después le habrán facturado más a Menem, no sé, que estaba con los famosos o que jugaba al básquet, pero en ese momento había un sector, de hecho, fue reelecto, digamos. Sí, después de todas las transformaciones, en el 95 fue reelecto con más votos que los que había obtenido en el 89, ¿no? Claro. Lo cual significa que bueno, las reformas dieron resultados. Eduardo, y después en el 99, cuando hay la elección entre De la Rúa y Duhalde, De la Rúa proclamó que iba a seguir con ese modelo y Duhalde que había que salir por lo exitoso. Entonces la gente optó por ese modelo. Ahora los otros detalles que se dicen, siempre con el propósito de denostarlo, me parece que son insignificantes, pero demuestran una mala fe. Que Carlos siempre le gustó el deporte, ¿no? Y usó el deporte muchísimas veces para relacionarse. Sí, lo practicaba muy bien. Carlos, bueno, no sé si muy bien, pero lo practicaba. Y, por ejemplo, él jugó al golf muchas veces con los presidentes de Estados Unidos, tanto con Clinton como con Bush padre, que lo invitó a su residencia particular para que jueguen al golf. Y recuerdo una anécdota muy graciosa. Cuando estaban por salir a jugar, Bush le dice, tenemos que jugar por algo.
¿qué le parece si jugamos por una botella de champán Men en el tiempo que teníamos la bola? Y Sí. Carlos dijo, no, dice, es intomable. Con mucho humor. Pero Eduardo, Con lo que ese humor que tenía, ¿no? tenía mucho humor. Igual lo que le quería decir yo es que, un poco lo que le decía Jessy también, que el kirchnerismo después construyó la idea de que el menemismo era justamente lo que no había que copiar, ¿no? Y fue mucho daño amigo, ¿no? El que le hicieron, si se quiere, bien viéndolo de algún modo, Como ¿no? pase Y político, como eso. construyó que ustedes eran lo que a donde no había que volver nunca jamás en la Argentina, al neoliberalismo menemista. Entonces yo le pregunto para cerrar esta idea, ¿usted cuál considera que es el legado que el menemismo le dejó a los argentinos? Bueno, el legado de la transformación del Estado para después de los tiempos que se viven, ¿no? Un legado de que todas las reformas, absolutamente todas, se hicieron en un marco de la democracia, del pluralismo. Se pudo sancionar una reforma de la Constitución cuyas reformas anteriores habían fracasado, no habían terminado en portazo, y gracias al consenso que se logró con el presidente Alfonsín, se pudo hacer la reforma más legítima y más democrática de la historia, ¿no? Con una pluralidad de bloques políticos, de partidos, y terminó siendo, a diferencia de todas las constituciones anteriores, terminó siendo jurada, siendo aprobada por unanimidad, aún por los que no estaban de acuerdo, porque respetaron el principio de la mayoría, y también jurada por todos, lo cual era la época en que las cosas se solucionaban hablando, dialogando, porque siempre es una concepción de la política que nunca tuvieron los Kirchner. Los Kirchner concibieron la política en forma hegemónica y la forma de crear el conflicto, cuando realmente la política es para tratar de solucionar los conflictos, no mediante la imposición, sino mediante el diálogo, y en ese sentido hubo un cambio fundamental. Hitler fue autoritario, la señora también, y bueno, consiguieron, ellos lo invocaron a Carlos en su momento para conseguir, se pegaban su lista de Carlos en los 90, y la señora de Kirchner en la Convención Constituyente dijo un discurso que lo pueden buscar en los diarios Sesiones, donde habló maravillas del modelo del presidente, Sí. y decía que bueno, que se habían conseguido transformaciones para evitar, como en la mitología griega, que el monstruo se coma a sus propios hijos. Ujú. Así que de todo eso hay mucho que hablar, de todo lo que se hizo, pero lo importante es destacar que el kirchnerismo hizo la contrarreforma de los 90 y bueno, nos llevó a estar como estamos, ¿no? Y ahora se viene la contrarreforma de la contrarreforma, la reforma de la contrarreforma, para decirlo mejor. Bueno, espero que se pueda avanzar en ese sentido, ¿no? Yo llamo a la conciencia, a la responsabilidad de los legisladores, que actúen correctamente, que no se use esa costumbre pésima de no dar quórum, estar escondidos detrás de las cortinas de las cámaras y entrar únicamente cuando el oficialismo consigue el quórum. O sea que todas esas prácticas, ¿no? Yo creo que tienen que ser despejadas. Puede usar no dar quórum alguna vez por razones estratégicas, pero no hacerlo en forma constante, ¿no? Porque de esa forma no se cumple con la obligación esencial que tienen los legisladores de trabajar. Usted vio cómo funciona el Parlamento en estos últimos años. Un desastre. ¿No? Sí. Con un desastre, No con las irregularidades, que no se reunieron prácticamente, como yo siempre digo, este es un Parlamento que no parla. Es un Parlamento que se reúna 3 veces por año, y es un Parlamento que
que funciona pero muy mal en lo que hace a los foros, todo lo hacen los últimos años sesiones especiales, para evitar cumplir con lo de las mayorías especiales. O sea, realmente han denigrado lo que es el buen funcionamiento, ¿no? Yo estudié mucho el tema, inclusive el límite doctoral sobre derecho parlamentario, con el derecho procesal parlamentario, que muchos tienen, en los legisladores, muchos legisladores lo tienen. Bueno, algunos no sé si lo leen o no, pero ahí están las reglas fundamentales del proceso parlamentario, ¿no? No solo de Argentina, sino también de otros países, cómo funcionan. Sí. Así que yo pienso que una de las cosas fundamentales que tiene que hacer es regularizar el funcionamiento del Congreso. Y Eduardo, ¿no? La última, porque ya estamos sobre las noticias, y vuelvo a su hijo, ¿no? Que es la noticia de estos días. ¿Usted le da consejos a Martín Menem, que está por asumir la presidencia de la Cámara de Diputados? Vea, yo respondo a las consultas que me hacen. Yo no quiero, por supuesto, él conoce la experiencia mía, conozco cómo pienso, me vio cómo estuvo tanto en el Senado como en la Convención Constituyente, cómo buscaba los consensos, los acuerdos. Él ha, digamos, mamado de ese tipo de hacer política, y estoy seguro que la va a aplicar. No va a ser fácil, pero la va a aplicar al frente de la Cámara, ¿no? Él es dialoguista, tiene fuerza, tiene firmeza, pero trata de conseguir un consenso, ¿no? Lamentablemente, cuando estuve en La Rioja, el legislador provincial, imagínense, había de 36 diputados, 31 eran oficialistas que le votaban todo en contra. Él quiso hacer cambio, inclusive en la ley electoral, para eliminar la vergüenza de las boletas de cada partido, para imponer la boleta única. Claro, por supuesto que no le aceptaron. Bueno, espero que en este caso, esta gran responsabilidad en un momento tan difícil, pueda lograr los consensos que sean necesarios. Pero no solo él, también se lo tienen que hacer los senadores y los dirigentes, empezando por el presidente, los ministros, todos tienen que tratar de que logremos los consensos. Sí, así es. Enorme desafío el que viene por delante. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos atendido y conversado con nosotros.